Ya, chiquillos, buenos días, bienvenidos a esta sesión especial, ¿cierto? Que estamos online. Vamos a trabajar, ¿cierto? Con un material que subimos, ahí acabo de enviar un link que si usted lo pincha, lo va a llevar al Classroom de su curso, ¿cierto? Como usted podrá observar, ¿ya? Y aquí en el Classroom del curso, cuando nos vamos a trabajo en clase, están estos dos archivos, ¿cierto? Que uno contiene el PPT de octubre, ¿ya? Vamos a abrir el tiro, ¿cierto? Y, perdón, el otro no, lo vamos a abrir. El otro tiene la tarea, ¿ya? Los vamos a abrir ahí en una pestaña, ¿no? ¿Ya? Por si acaso, si uno hace clic, chiquillos, con el botón control apretado, ¿ya? Se abre el tiro en una pestaña, ¿ya? Un secreto de eso, que no deberían ser secretos, sino que deberían a uno enseñarle en el colegio, ¿cierto? Cuando maneja internet. Ya, déjeme ahora poner lo siguiente. Abrimos nuestro PPT acá. Ya. Chiquillos, miren, en la última clase que nosotros tuvimos el lunes, no fue el lunes pasado porque el lunes pasado fue el día del encuentro entre los dos mundos, ¿cierto? Ya, entonces, en la clase anterior del 4 de octubre nosotros estuvimos viendo em, quiénes eran, ¿cierto? Los candidatos a la presidencia, ¿ya? Y estuvimos hablando, estuve mirando la grabación, ¿cierto? De la clase y estuvimos hablando de quién eran de izquierda, quién eran de derecha, ¿cierto? Y yo les mostré esta encuesta, que es la encuesta académica, ¿cierto? Sobre cómo iban los candidatos presidenciales y como pueden observar, chiquillos, esta semana, estos 2 días, ya tengo abierta como pueden ver aquí, 14 de octubre, ¿cierto? Bueno, día 18. Ya la muestra que se hizo el 14 de octubre la publicaron hoy día, ya por eso lo dije hoy día. El candidato de derecha, ¿cierto? José Antonio Cast pasó a la vanguardia, como se dice, va puntero ahora. ¿Ya? Aquí podemos ir viendo cómo ha ido subiendo en, en la última semana, ¿cierto? Y podemos observar que está en el primer lugar. Ya esperemos un poquito, sí, que estoy cachando que parece que estoy más atrasado cuando estoy proyectando. Estoy tratando de meterme aquí con mi teléfono a la clase. ¿Ya? Estoy viendo si están observando lo mismo que yo. ¿Ya? Déjenme pinchar aquí y déjenme entrar. Con mi nombre. Ya, y voy a apagar mi cámara también para no consumir eh, datos y la. Un poquito. Ya, ahí sí, para que la clase sea más fluida, ya y no están viviendo pero estoy mirando aquí en el celular, se veía medio pegado. Ahí sí, eso estamos bien. Chiquillos, entonces miren, estamos aquí observando y vemos que el candidato, ¿cierto?, de derecha, acuérdense que la derecha representa sectores más conservadores, ¿ya? Y en cuanto a la vida pública, ¿cierto? Y más liberales en cuanto a lo que se refiere al mercado o la economía. El candidato Boric, ¿cierto?, representa la centro-izquierda, que tiene todo lo contrario, ¿cierto? Quieren ellos mayor libertad social, ¿cierto? Y al mismo tiempo quieren menor libertad en la economía, porque justo vamos a hablar de eso, chiquillos, el factor económico, ¿cierto? Y aprovechando que hoy día 18 de octubre justamente nos va a calzar la clase del contenido con lo que está pasando hoy en día en la calle. Si ustedes pueden observar, ¿cierto? En la televisión la pueden entender, ya hay varias protestas en varios lugares de Chile, ¿cierto? Con respecto al aniversario del 18 de octubre, ¿cierto? El segundo aniversario, y cae de cajón entonces hablar de esto. Ya. Como pueden observar, chiquillos, aquí, perdón, el objetivo ha sido siempre el mismo. Nosotros vamos a ver cómo las ideas de la filosofía impactan en la vida cotidiana, ¿cierto? Y de qué manera
nosotros las podemos evaluar, ¿cierto?, en el año 2021 y decir si están correctas. Ya veíamos entonces, en la última clase yo les contaba a ustedes que íbamos a ver este chiste, ¿cierto?, de 1972, donde el dibujante Quino argentino, ¿cierto?, tiene este personaje llamado Mafalda, en donde la niña está aquí, ¿cierto?, leyendo un diccionario, ¿cierto? Entonces ella busca la palabra democracia y dice del griego demos, pueblo, y kratos, que es poder, ¿cierto? Gobierno en el cual el pueblo ejerce la soberanía, ¿cierto? Entonces ahí ella le da risa, ¿ya? Y va a cenar con los papás, ¿cierto? Y con el hermano sigue riéndose, y cuando se acuesta en la noche también sigue riéndose. Entonces, nos preguntamos en la clase por qué creen que la Mafalda tiene esa reacción ante la definición de democracia, y ustedes me comentaban, ¿cierto?, que tal vez era porque, eh, por lo general, la definición de democracia no se apega, ¿cierto? O nosotros que vivimos en democracia, en realidad no vemos que sea el gobierno del pueblo. Es más, el estallido social partió por las desigualdades, ¿cierto? Por el sistema de pensiones deficiente, y hoy día podemos ver que no ha cambiado nada, ¿ya? Están igual, de hecho han subido más las cosas, hay inflación, está más caro el metro, chiquillos, el metro partió el estallido social porque iba a valer 7.30 y ahora vale 800 pesos, ¿ya? Entonces, claramente, si el pueblo realmente exigiera soberanamente, ¿cierto?, lo que le corresponde, quizás el valor del pasaje, chiquillos, incluso sería menos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el gobierno es el que, perdón, el pueblo es el que gobierna, ¿ya? Y sin embargo uno lo puede observar y pareciera que no hay una especie de gobierno popular, ¿ya? Entonces, chiquillos, miren, aquí lo que ocurre es lo siguiente, ¿ya? Hay una tarea que nosotros vamos a ir viendo, que está aquí, miren, esta tareita de aquí, ¿ya? Esperen un poquito, ahí está. Ya que usted le va a poner su nombre, su apellido, y va a marcar aquí, ¿cierto?, que va en el cuarto D, ¿ya? Le va a poner mi nombre, ¿ya? Para avanzar. ¿Ya? Y si nosotros nos damos cuenta en esta actividad octubre número 1, chiquillos, van a aparecer, miren, son 5 preguntas nomás, ¿ya? Una tareita que vamos a hacer hoy día porque si no tienen ahora en estos momentos acceso al Classroom, vayan anotando, como siempre, ponga ahí tarea, ponga el título, puse actividad, ya me faltó la letra C, después lo cambio, o sea, después lo cambio, ¿ya? Actividad octubre número 1, así se llama el formulario, ¿ya? Actividad, dice, actividad 1 octubre, la manita, activa, ¿cierto? ¿Ya? Ahí sí, y la vamos a abrir de nuevo. Espérame un poquito, ¿dónde fue que ya, actividad aquí, número 1, octubre. Ya, y vamos a volver a abrir aquí el PPT. Entonces, chiquillos, miren, espérenme un poquito que está dando. Ahí sí, ya, ya. En la número 1, ¿cierto? Vimos aquí que la Mafalda dice que democracia ya se ríe porque democracia significa gobierno del pueblo. ¿Ya? Y estamos viendo que el pueblo no gobierna porque no tiene lo que exige. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos, por ejemplo, aquí a la número 1, ya le ponemos aquí siguiente. ¿Ya? Aquí aparece, ¿ves? Dice, responda B o F. El término democracia hace referencia a un gobierno popular. ¿Ya? La palabra popular, tío, cuando uno la subraya, le hace clic derecho y le pone aquí, mire, buscar popular en la web, ¿ya? No, no aparece la definición, entonces vamos a poner popular definición. ¿Ya? Y ahí dice, popular, que pertenece al pueblo, comunidad o grupo, o tiene su origen en él. ¿Ya? Entonces, aquí, chiquillos, lo único que está cambiando, ¿ya? Es el término popular. ¿Ya? Si uno lee aquí, dice gobierno en el que el pueblo ejerce la soberanía, ¿cierto? ¿Me está haciendo referencia, sí o no, a que la democracia se refiere a un gobierno popular? ¿Ya? Sí, porque dice que pertenece al pueblo.
Entonces, ¿la democracia es un gobierno que pertenece al pueblo? Sí, ¿cierto? Y ahí marcamos en la número uno que es verdadero, ¿cierto? Y así vamos a ir ya. De ahora para adelante yo voy a ir avanzando, ¿ya? Y ustedes van a ir marcando el resto de las alternativas, la 2, la 3 y la 4, ¿ya? Porque de cosas que vamos a ir leyendo, ¿ya? Van a salir estas otras cositas de acá. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda antes de que comience a... ¿No? Ya, vamos a comenzar entonces. Vamos, quiero poner esta imagen en una pestaña y quiero poner esto acá en la pestaña y vamos a continuar atrás. Ya, vamos a esperarme un poquito. Espérame un poquito. Ya vamos a esto. Ay, se me perdió la llamada. Ah, aquí abajo. Perdón, perdón, ahora sí. Ya, chiquillos, miren, rápidamente, aquí nosotros en la pantalla estamos observando dos imágenes, ¿cierto? Una corresponde, como pueden observar, en la parte de la izquierda, ya, a una cosa como más futurista, ¿cierto? Y en la derecha, una cosa más eh, relacionada al pasado, ¿ya? La pregunta es, ¿cómo un humano, ¿cierto, chiquillos? ¿Cómo los humanos logramos pasar de una imagen a la otra, ¿ya? De una forma de vida a la otra? ¿Ya? Y tal parece que la respuesta, chiquillos y chiquillas, tiene que ver con una especie de evolución, ¿cierto? Tecnología que nos hace a nosotros ir mejorando nuestra calidad de vida, ¿ya? Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de esto? Y ya vamos a volver a estas imágenes, porque resulta que nosotros hemos conversado ya de este tema el año pasado, ya cuando hablábamos de ¿cómo se llama? De la evolución, ya de la ciencia. ¿Y qué fue lo que pasó, chiquillos? Mira, se supone que nosotros pasamos, ¿cierto?, de esto a esto, y primero lo que formamos fue esto de aquí de la derecha, ya que es una sociedad en donde los humanos se están ayudando uno a otro, ¿ya? Pero nosotros pasamos a formar una sociedad, ¿cierto?, por algún motivo. ¿Ya? Entonces, la primera parte del texto, ¿cierto? A ver, vamos a ayudarme ahí a dónde lo dejé. Eh, Vamos por acá, después vamos a volver a todo esto, ¿cierto? Aquí lo dejé. ¿Ya? Lo siguiente. Ahí sí. Ya, aquí vamos con la organización política, chicos. Nos van a preguntar por esto en la segunda pregunta de la tarea. ¿Ya? Por el concepto, ¿de dónde viene el concepto ciudadano? ¿Cuándo nosotros nos hicimos ciudadanos? Porque al principio no éramos ciudadanos, ¿ya? Éramos parte de una tribu,
después fuimos parte de un sistema feudal, ¿cierto? En donde éramos considerados esclavos, campesinos. ¿Cuándo fue que nos transformamos en ciudadanos? ¿Ya? De ahí dice, mire, en la antigua Grecia, el término polis, de donde proviene la palabra política, que es el arte de gobernar a los hombres, se usó para denominar a la organización de la gente en torno a la plaza pública, ¿cierto? Yo le conté eso ya en el mes pasado, que la palabra política significa organización, ¿ya? Y ahí entonces la palabra política la inventaron, por si acaso, chiquillos, los griegos, ¿ya? Eso yo no se lo había contado todavía, ¿ya? Fíjense, porque aquí me van a preguntar algo de este párrafo, ¿ya? Después dice, los romanos utilizaron con un sentido equivalente el término civitas, ¿ya? Del que proviene la palabra ciudad y ciudadano. En tanto, en la Edad Media se empleó el término imperio, ¿ya? Es decir, chiquillos, que la palabra ciudadano, por si acaso, proviene de la época de los romanos, que es en la antigüedad, ¿ya? En la antigüedad surgió este concepto del cual se arrastra hasta el día de hoy nuestra condición de ciudadano, ¿ya? La pregunta es, ¿cuándo nosotros o por qué nos empezamos a ser ciudadanos y sujetos de derecho? Es una cuestión que va a analizar el filósofo John Locke, que se encuentra ahí a la izquierda, ¿cierto? En su texto que se llama Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, y en donde él se va a preguntar cuáles fueron las condiciones que nos llevaron a vivir en comunidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice aquí entonces el señor John Locke o Juanito, ¿cierto? Que está aquí en la parte izquierda, podemos ver en una especie de spoiler, ¿cierto? Las preguntas que dice, ¿cuál será la ley natural o el estado de naturaleza que menciona John Locke aquí en este texto? ¿No? Ya, y eso es lo que vamos a leer ahora, chicos. Prácticamente, miren, en qué consiste el estado de naturaleza, porque de esta pregunta vamos a sacar aquí, miren, primero la número 2 dice el término ciudadano nació con la creación del Estado moderno, eso ya lo podríamos responder, ¿cierto? Cuando sale aquí, miren, el término Estado surge en la época moderna, ¿cierto? El término Estado surge en la época moderna y es el término, chiquillos, que nosotros utilizamos actualmente para referirnos a nuestros países, ¿ya? Surge en la modernidad, por si acaso. Acuérdense que Chile tiene 200 años, ¿ya? Y de esos 200 años, chiquillos, Chile tiene más edad, por si acaso, que Alemania como Estado. ¿Ya? Acuérdense que Alemania en la Primera Guerra Mundial todavía se llamaba Prusia en 1914. En cambio, Chile en 1914 ya había cumplido su primer centenario, ¿cierto? Acá la India, por ejemplo, chiquillos, independiente hace como 50 años nomás tiene el país de la India. ¿Ya? Son cosas nuevas, pero el término ciudadano, chiquillos, fue inventado por los romanos y los romanos vivieron en la antigüedad, ¿ya? Entre el año 3500 y el año 476. ¿Ya? Ya, miren, dice aquí, John Locke, atentos chicos y chicas, porque aquí hay dos preguntas de esto. ¿Ya? Me van a preguntar en la número 3 y en la número 5 por esta pregunta. ¿Ya? Por este texto que vamos a leer aquí a continuación. Dice, mire, ojo, tenga presente siempre esta pregunta aquí al lado. ¿Cuál será la ley de naturaleza, o la ley natural, perdón, o el estado de naturaleza que menciona John Locke? ¿Ya? Ahora lo vamos a leer. Mire, dice, ponga atención. Dice, mire, siempre que cierto número de hombres se unen en una sociedad, renunciando cada uno de ellos al poder de ejecutar la ley natural, cediéndola a la comunidad, entonces y solo entonces se constituye una sociedad política o civil. ¿Ya? Entonces aquí uno se pregunta, ¿cuándo se construye una sociedad política o civil, según lo que acaba de decir él? Y aquí dice, una sociedad civil se construye cuando cierto número de personas se unen en una sociedad renunciando cada uno de ellos al poder de ejecutar la ley natural. ¿Ya? ¿Cuál es la ley de la naturaleza, chicos, cuando uno dice, no, es que los animales, dentro del mundo de los animales no existe ni el bien ni el mal, existe solamente la ley de la naturaleza? ¿A qué se refiere esa ley de la naturaleza, chiquillos? Ahí en el chat, si les da vergüenza hablar, ¿cuál es la ley de la naturaleza?
¿Cuál será esa ley de la ley natural? Ahora, si estoy solo aquí en la sala, me avisan nomás y me pongo a hablar todo el rato y no me detengo, avanzamos rapidito. ¿Ya? Pero estoy tratando de hacer la clase matinal. ¿Cuál será la ley de la naturaleza, chiquillos? ¿Cuál es la ley de la naturaleza? ¿Quién manda en la naturaleza, por ejemplo, entre los leones, entre las cebras, los perros, los gatos? ¿Cuál es la famosa ley de la naturaleza? ¿Ya? Gracias, Ignacio, la ley del más fuerte, ¿cierto? Entonces lo que está diciendo aquí, Nacho, mira, está diciendo, oye, Nacho, tú sabes, te está contando ahí John Locke, te está diciendo, oye, Nacho, tú cachai que la sociedad civil nace cuando las personas deciden renunciar a la ley del más fuerte. ¿Qué significa eso? Que ya el hombre, el humano más poderoso, que el que le pega a todo y que manda, ¿cierto? Ya no va a mandar ahora. ¿Por qué? Porque todos los humanos conscientemente dijimos, oye, renunciemos a esta ley del más fuerte, ya, y al momento en que renunciamos a esa ley, chiquillos, nace la sociedad civil, ¿ya? Nace esta sociedad en la cual nosotros estamos formados. Pero ojo, chiquillos, miren, hay varias cosas que se desprenden de aquí, porque uno renuncia a la ley del más fuerte por voluntad, ¿ya? Por voluntad propia. Uno dice, ya, basta de golpear al más débil, ¿cierto? Organicémonos mejor y repartamos bien el asunto. Ya, organicémonos bien. ¿Ya? ¿Qué significa esto, chiquillos? Que nosotros renunciamos a esta forma de gobernar, ¿ya? Como dice aquí John Locke, ¿ya? Para que se mantenga el orden en la sociedad. Por eso dice, mire, ese hecho se produce, el hecho de que nace la sociedad civil porque renunciamos a la ley del más fuerte, dice, mire, ese hecho se produce siempre que cierto número de hombres, de personas, digamos, que vivían en estado de naturaleza, es decir, en el estado del más fuerte, del gobierno del más fuerte, se asocian estas personas para formar un pueblo o un cuerpo político, puede ser que político significa organización, es decir, una junta organizada de personas, de amigos, por ejemplo, ¿ya? Que van a estar sometidos a un gobierno supremo, ¿ya? O cuando alguien se adhiere y se incorpora a cualquier gobierno que ya está constituido. Es decir, que cuando alguien pasa a formar parte de una sociedad y acepta las leyes de esa sociedad, entonces ahí es que nació, ¿cierto?, la sociedad política o la sociedad civil. Cuando el hombre de alguna manera renuncia a la ley del más fuerte para vivir dentro de una comunidad, ¿ya? Dice, mire, por ese hecho autoriza a la sociedad, o lo que es lo mismo, a su poder legislativo para hacer las leyes en su nombre según convenga al bien público de la sociedad y para ejecutarlas siempre que se requiera su propia asistencia, como si se tratase de decisiones propias suyas. Es decir, lo que está diciendo aquí George Locke es lo siguiente, ¿ya? Que por el hecho, chiquillo, en donde nosotros renunciamos a la ley del más fuerte para someternos a la sociedad, ¿ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy autorizando al gobierno de turno para que administre la sociedad, ¿cierto? Pero el gobierno de turno, va a decir John Locke, tiene que gobernar la sociedad de acuerdo a lo que le convenga al bien público, ¿ya? Dice como si se tratase de una decisión que yo estoy tomando. Es decir, que las personas, chiquillos, cedemos nuestra voluntad de gobernarnos de acuerdo a nuestra propia fuerza, ¿ya? Y renunciamos a esa fuerza bruta para pasarle el poder a un gobierno, y ese gobierno tiene que de alguna manera, como dice ahí, crear leyes, ¿ya? Que sean de conveniencia para todas las personas, ¿ya? Y como dice ahí, mire, como si esas decisiones que va a tomar esta asamblea de quienes no gobiernan, ¿ya? Las tomase yo. Por ejemplo, yo como ciudadano tomaría la decisión, por ejemplo, chiquillos, no sé, de aumentar el sueldo mínimo. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría, ¿cierto? Por decirlo de una forma, ganar más dinero, ¿ya? Entonces los gobernantes deberían, cuando van a votar, aprobar subir el sueldo mínimo, porque eso es lo que quiere la gente, no porque eso es lo que quiere el gobernante. ¿Ya? El gobernante tiene que aplicar la voluntad de las personas
porque las personas renunciaron a su voluntad de gobernarse de acuerdo a la ley del más fuerte y le cedieron ese poder a una persona que se supone que va a gobernar racionalmente y de acuerdo a lo que todos necesitan. ¿Ya? Eso es lo que saca a los hombres de un estado de naturaleza, ¿ya? Y los pone en un estado de sociedad civil, ¿ya? Es decir, la voluntad, chiquillos, de que nosotros queramos renunciar a la ley del más fuerte para ceder, ¿cierto?, este poder para que nos gobierne alguien que busque, ¿cierto?, la armonía en esta sociedad. Eso, chiquillos, como dice abajo John Locke, miren, fíjese, porque esto tiene repercusiones para la tarea y para la vida cotidiana. Ya, miren, aquí es donde uno tiene que empezar a pensar lógicamente. Vámonos para la tarea. Saltémonos la pregunta. Bueno, la 3 nos dice, mire, según John Locke, quienes están designados en el poder deben procurar velar por el bien de todos. ¿Es eso verdadero o no? Según lo que acabamos de ver. ¿Verdadero o falso lo que dice John Locke ahí? Oye, mira, John Locke se lo acabo de decir, oye, mira, vamos a renunciar, ¿cierto?, a nuestra voluntad de la fuerza de la naturaleza. Muy bien, Isidora Montesino, ¿cierto? Nos está diciendo ahí por interno que es verdadero, ¿cierto? Bien, la Alanis también nos dice, es verdadero, chiquillos y chiquillas, porque John Locke dice que quienes están en el poder tienen que velar por el bien de todos nosotros. Y fíjese ahora lo que me está diciéndome, aquí dice. ¿Cuál sería la opinión de John Locke frente a las dictaduras? Entonces, si ustedes saben lo que es una dictadura, ¿ya? Hay dictaduras de izquierda y de derecha, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace un dictador, chiquillo? ¿Le pregunta a las personas qué es lo que quieren? ¿O el dictador impone su propia voluntad para todos? ¿Qué es lo que saben ustedes que han aprendido en historia? O lo que han visto en la tele, chicos, cuando nosotros en Chile tuvimos una dictadura hace como unos 40 y tantos años. De hecho, hoy día la gente está en la calle porque no ha cambiado mucho de esa dictadura, ¿ya? Las dictaduras, chiquillos, imponen muy bien, Isidora, las dictaduras, chiquillos, imponen sus propias voluntades. Por ejemplo, si la dictadura de aquí en Chile, chiquillos, le hubiera preguntado a las personas, oye, ¿quieren ustedes el sistema de AFP o no? La gente, ¿cierto? Le hubiera dicho que no porque es un ahorro, chiquillo, forzado, en donde la plata de uno después se va a invertir en grandes empresas y si la empresa pierde esa plata, pierde uno. Entonces, cualquier persona, chiquillo, diría que no. Sin embargo, ¿por qué tenemos nosotros el sistema de AFP? Porque fue impuesto por una dictadura, como ustedes están viendo ahí y me dicen ahí en el chat, chiquillo, muy bien aquí la Isidora, ¿cierto? Que dice que la dictadura impone su propia voluntad, ¿cierto? A la gente le impusieron el sistema de AFP, no le preguntaron si quería, ¿ya? La Lani Espinosa también dice la propia voluntad disfrazada de un bien común, exacto, a Lani, porque le mintieron a la gente, le dijeron que las pensiones iban a ser buenas y que cuando salieran de su trabajo se iban a pensionar con el 100% de su sueldo. Están los titulares ahí, chiquillos, por si acaso del Mercurio, en donde dicen que el 2020, ¿han visto ese titular o no? Que dice que en el 2020 las personas se van a jubilar con el 100% de su sueldo. Es decir, una persona, ¿cierto? Ahora en 2020 que ganaba 800 lucas, ¿cierto? Está ganando 800 lucas de jubilación, según lo que se les dijo, ¿cierto? En los años 80. Y nosotros sabemos que no, pues, chicos, que el promedio de jubilación son más o menos 200 lucas. ¿Ya? Entonces, ahí por eso también muy bien la sociedad dice, impone su opinión y en su mayoría con ayuda de la fuerza. Exactamente. Entonces, como ya las compañeras, ¿cierto?, nos ayudaron a responder esta pregunta, es obvio, chiquillos, que la opinión de John Locke frente a las dictaduras va a ser de carácter negativo, porque como ustedes bien dicen, las dictaduras imponen, ¿cierto?, su opinión a la mayoría a través de la fuerza, y John Locke nos está diciendo, en la número 3, ¿cierto?, que los que están designados en el poder deben procurar velar por el bien de todos, y no por el bien personal. ¿Ya? Así que muy, muy bien la respuesta. Y ustedes, chicos, como saben aquí, vienen, explican con sus palabras, ¿no? Por cierto, y ustedes ponen, no, profesor, mire, y es súper cortita la respuesta, ¿cierto? Está ahí escrita, está conversada ya, y está grabada incluso dentro de la clase. ¿Ya? Así que
felicito a las personas que le dieron la respuesta, ¿cierto? A los compañeros. Vamos a ver ahora qué es lo que va a decir la filósofa Hannah Arendt, ¿cierto? Con respecto a la política, vamos a ver si es verdadero o falso lo que ella propone, o sea, lo que se propone, perdón, en la tarea. Nos están diciendo que, veamos, aquí dice, la política surge en el espacio que se genera al compartir entre nosotros, según Hannah Arendt, ¿ya? Y esto nosotros ya lo vimos, ¿ya? Ya nos adelantamos en el PPT pasado cuando hablamos de qué es política. La política, de hecho, sale aquí, miren el título, ¿ya? Política, el espacio entre. Para Hannah Arendt, el punto central de la política es siempre la preocupación por el mundo y no por el ser humano. ¿Ya? Aquí vamos a ver a qué se refiere. ¿Ya? Dice, si se quiere cambiar una institución, una organización, cualquier corporación política mundana, es decir, nosotros que queremos cambiar la constitución, por ejemplo, ¿ya? Solo se puede renovar su constitución, sus leyes, sus estatutos y esperar que todo lo demás se dé por sí mismo, ¿ya? Es decir, ella dice, oye, si queremos cambiar algo, nosotros tenemos que cambiar la base, ¿cierto? ¿No? De qué está hecha y va a empezar a cambiar todo, ¿ya? Que esto sea así tiene relación con el hecho de que siempre que se juntan seres humanos, sea privada, social o pública o políticamente, surge entre ellos un espacio que los une y a la vez los separa. ¿Ya? Fíjese, está diciendo, oiga, ¿sabe qué? ¿Por qué cambian todas las cosas, chiquillos? Porque cada vez que los humanos se juntan, surge ahí un espacio que los une y los separa, porque eso es la política. Acuérdense, chiquillos, que yo les dije a ustedes que cuando nos juntamos con los compañeros de curso a hacer un trabajo en grupo, estamos actuando políticamente, ¿ya? ¿Y qué es lo que está surgiendo ahí, tío? Cuando nosotros nos juntamos con los compañeros a trabajar, está surgiendo, si uno se pone a analizarlo filosóficamente, está naciendo un punto de encuentro en donde las personas se unen y se separan al mismo tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos unimos porque nos juntamos a hacer un trabajo, ¿ya? Y ahí nos vamos a empezar a separar porque no todos vamos a querer hacer el trabajo de la misma manera, ¿cierto? Y ahí algo empiezan nuestras decir, no, pues, pero no, ponle eso, no, ponle esto otro, ¿sabes qué mejor? Yo voy a hacer la introducción y tú vas a hacer la conclusión. Fíjese ahí cómo nos separamos, ¿cierto? Yo hago la introducción, tú haces la conclusión, estamos al lado opuesto, pues, ¿cierto? Pero al mismo tiempo estamos juntos porque cuando juntemos la introducción con el desarrollo y la conclusión, vamos a entregar un único trabajo. Entonces, por eso, chiquillos, cuando nos vamos aquí, tiene razón la filósofa Hannah Arendt, ¿cierto? Que la política surge en el espacio que se genera al compartir entre nosotros, ¿ya? Pero lo que le va a agregar ella, ¿ya? Es que este espacio es raro, chiquillos, porque nos une y nos separa al mismo tiempo. Ya, por ejemplo, en esta misma cuestión, cuando nosotros vayamos a votar por presidente, ¿cierto? Vamos a estar todos unidos, ya, porque vamos a ir a sufragar, pero al mismo tiempo vamos a estar todos separados porque vamos a votar todos por distintas cosas, pero al final, cuando recuenten los votos, el presidente que gane, se supone que va a ser el presidente de todos, así que ahí otra vez nos vamos a volver a unir, ¿ya? Por eso, chiquillos, es verdadero lo que dice la Ana Arendt, es cierto que la política nace, ya lo vimos el mes pasado, en este espacio entre nosotros. ¿Ya? Lo que va a ocurrir diferente y que no habíamos leído es que este espacio, ¿cierto? Como dice en la pregunta que mire, ¿por qué la política a la vez reúne y separa a las personas? Por eso mismo, porque toda institución política, chiquillos, tiene este ámbito de unir a las personas, ¿ya? Y separarlas, pero unirlas al mismo. Es una cosa dinámica que se llama, ¿ya? Que está pasando de todo ahí en ese lugar, ¿ya? Dice, cada uno de estos espacios tiene su propia estructura que cambia con el tiempo, ¿cierto? Y que se da a conocer, bla, bla, en los campos públicos y privados, pero dice, el espacio entre los seres humanos, que es el mundo, no puede existir sin ellos. ¿Ve? Este espacio, chiquillos, no se da sin seres humanos. ¿Ya? Es cierto, va a existir, si no existieran lo humano, ¿ya? Existiría la naturaleza, ¿cierto? Pero no existiría lo que nosotros llamamos mundo, porque el mundo, chicos, se construye a partir de acuerdos, ¿ya? Existiría la naturaleza y todo eso, pero la concepción de mundo, así como un orden humano, aparece ahí cuando nosotros nos organizamos.
¿Ya? Fácil o difícil la tarea, sí, esa es toda la tarea. ¿Eh? Y les dije que la clase era cortita, así que en honor a la clase que perdimos el lunes pasado por el encuentro entre los dos mundos, vamos a adelantar lo que viene de la clase siguiente, ¿ya? Me quedan, acuérdense, 9 minutitos, vamos a terminar hoy a las 11:50. Ya. ¿Hay preguntas con la tarea, chiquillos? ¿Dudas en el chat me pueden hacer? ¿O está fácil? ¿Sí o no? Que está fácil la tarea. Para que la hagan al tiro. ¿Ya? Vimos, ¿cierto? Esto, que la democracia es un gobierno popular, ¿cierto? Aquí hay que leer, chiquillos, para las dos, les voy a decir si es verdadero o falso, hay que leer bien. ¿Ya? Y por si acaso en esta pregunta, es la que más se equivocan. ¿Ya? Lean bien lo que está arriba de ellos los. ¿Ya? Lean bien, no se confundan, vean bien por lo que les estoy preguntando. ¿Ya? Ahí esa no voy a decir si es verdadero o falso, lo voy a dejar ahí para que tenga un grado de dificultad la tarea. Ya, vimos esto, ¿cierto? Que John Locke está, ¿cierto?, a favor de que los que gobiernan tienen que fijarse por el bien de todo, y por eso saltamos a las 5 y decimos que él obviamente estará a favor, o sea, perdón, en contra de la dictadura, porque un dictador, ¿cierto?, va a imponer la voluntad por la fuerza. Y a veces, chiquillos, vamos a ver más adelante que hay distintas formas de gobernar, ¿ya? Ya no a través de la fuerza, sino que a través de la ideología, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ideología sigue, por decirlo de una forma, pasa más piola, ¿ya? Vamos a tratar de meterle a las personas, de controlarlo e imponerle cosas, pero sin que se den cuenta, a través de los medios de comunicación o, por ejemplo, a través del colegio, ¿ya? Ya, chiquillos, miren, justo viene esto de hoy día, ¿cierto? Esta es una foto del estallido social, ¿ya? Hace 2 años pasó esto, y quiero dejar sentadas las bases, ¿ya? Para lo que vamos a ver el lunes que viene, porque vamos a ver a Karl Marx, ¿ya? Que es uno de los filósofos más manoseados por la historia, ¿cierto? La historia popular, ¿ya? Muchas personas lo critican, por ejemplo, sin haberlo leído, ¿ya? O mucha gente odia, por ejemplo, chiquillos, el comunismo sin nunca haber leído lo que era el comunismo, ¿cierto? Mucha gente dice que los comunistas no tienen que usar iPhone, pero no, todavía no encontramos la parte de Marx donde él lo prohíbe, ¿ya? Por si acaso, chiquillos, yo he leído a los grandes capitalistas y a los grandes comunistas, así que siempre les voy a presentar la información así, lo más objetiva posible, como les dije el otro día en clase, ¿cierto? Cuando no estuvimos ahí presencialmente. Ya. Chiquillos y chiquillas, quiero que conozcan a un personaje, este caballero que está aquí, que vivió en 1818 y en 1883, se llamó Carlos o Karl Marx, ¿ya? Y era de origen alemán, ¿ya? En esa época Alemania se llamaba Prusia, así que vamos a llamarlo, era de Prusia, ¿ya? ¿Quién fue Karl Marx y por qué es tan famoso? O ustedes mismos han escuchado hablar sobre el marxismo, ¿cierto? Es porque él, chiquillos, creó una teoría filosófica, ¿ya? Que tiene que ver con la organización política de la sociedad en general, ¿ya? Pero su respuesta filosófica, chiquillos, tiene un trasfondo, ¿ya? Tiene todo un contexto social de su época, como todos los filósofos, ¿cierto? Y por eso es importante primero, tío, antes de criticar o afirmar bien lo que es el marxismo, entender bien de qué se trata, porque no es que Marx un día, chico, estaba en su casa aburrido y dijo, es que no tengo ganas de trabajar, voy a inventar una teoría social, ¿cierto? Para los flojos y para que repartamos las cosas entre todos sin el más mínimo esfuerzo. No, es una cosa que a él se le ocurrió, chiquillo, primero que todo, yendo a clases, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó aquí? Yo les voy a comentar, miren, hay un filósofo que se llama Hegel, ¿ya? Ya va a aparecer ahí está, ¿cierto? George Wilhelm Friedrich Hegel, chiquillos, fue, como dice ahí, mire, un filósofo idealista alemán, ya el último filósofo de la modernidad, y fue profesor y maestro de Marx. ¿Ya? ¿Quién fue Hegel entonces y por qué estamos hablando de él? Porque este profesor seguido de Marx, ¿ya? Como vivió, miren, a principios de 1800,
ya a finales de 1700, aquí nosotros nos vamos a agarrar de algo que vimos el año pasado, ¿ya? Resulta, chiquillos, que este caballero que estamos viendo aquí, el señor George Wilhelm Friedrich Hegel, ya enseñaba en la universidad ahí en Alemania y tenía una teoría bastante llamativa, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó? Que él empezó a hacer una especie de clases que se llamaban, chiquillos, filosofía de la historia. No historia de la filosofía, filosofía de la historia. ¿Ya? Y en eso de la filosofía de la historia, tío, él quería saber la pregunta que yo le hice al principio de la clase: ¿por qué nosotros pasamos de vivir en cavernas a vivir con la tecnología que tenemos hoy en día? ¿Ya? ¿Y cuál fue la respuesta que nos dio Hegel? Fue que parece, tío, que hay una especie de espíritu dentro de nosotros que va evolucionando, ¿ya? Y lo podemos ver a lo largo de la historia. ¿Ya? ¿Por qué abrí, chiquillo, el Paint, cierto? Aquí, miren, por lo siguiente. Porque según la teoría de Hegel se puede explicar así como con dibujitos de pincel. ¿Ya? Miren, Hegel decía, oye, mira, tal parece que uno, cuando nació en las cavernas, ¿cierto? Fue avanzando, ¿cierto? Y nos fuimos organizando y eso fue mejor que vivir de acuerdo a la ley del más fuerte, ¿cierto? Pero ¿qué fue lo que pasó? Que vivimos en una tribu, ¿ya? Y resulta que en la tribu hay un jefe y el jefe empezó a hacer lo mismo, empezó a abusar de su poder, ¿cierto? Entonces empezamos como a retroceder, ¿ya? Empezamos, y cuando parecía que nos veníamos de vuelta, se armó una revolución, ¿cierto? Y derrotamos a este jefe esclavista de la tribu y empezamos a avanzar de nuevo, ¿cierto? Entonces aquí vamos a poner un punto de inflexión en donde hubo la primera revolución, ¿cierto? En contra de la tribu, ¿ya? En segundo lugar, va a decir Hegel, fuimos avanzando, ¿cierto? Y pasamos a la Edad Media, en donde hubo el rey, ¿cierto? Pusimos al rey de gobernante y él nos cuidaba y era todo bien, pero el rey empezó de nuevo a quitarnos, a subirnos los impuestos, ¿cierto? A castigarnos cuando no hacíamos lo que él quería. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que los campesinos del sistema feudal hicieron una revolución, ¡pam! Y de nuevo hicieron una segunda revolución, ¿cierto? Aquí al sistema feudal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a decir Hegel, de nuevo va a decir, oye, mira, ahora vamos entrando a los grandes capitales, ¿cierto? A la sociedad de la revolución industrial. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que por lo general, ¿cierto? Ahora que contamos con la tecnología, no vamos a hacer la revolución, sino que vamos a llegar al límite del ser humano, ¿cierto? Ante lo cual nosotros le vamos a llamar el desarrollo absoluto, ¿cierto? Del espíritu humano, ¿ya? Ahí vamos a llegar. ¿Y qué significa el desarrollo absoluto del espíritu humano, chicos y chicas? Que nosotros los seres humanos vamos a llegar a evolucionar a un punto en el cual ya vamos a tener el conocimiento de todo, ¿ya? La ciencia, la tecnología, ¿cierto? Y Hegel va a decir, bueno, esto irá a pasar en 1900 más o menos, ¿cierto? Que vamos a ser una especie de superhumano que lo va a poder conocer todo gracias a esta evolución que pareciera que viene en su ADN, ¿ya? ¿Por qué él cree, chicos, que vamos a evolucionar? Sobre todo porque en esta época ya apareció la ciencia, ¿cierto? Que nosotros lo vimos el año pasado, a finales de 1800. Ya aparece esta cuestión de la ciencia. Entonces la ciencia le da la posibilidad a los humanos de evolucionar, ¿ya? Y por eso Hegel va a pensar en toda esta teoría, ¿ya? Nos vamos a quedar con esto, chiquillos, porque Marx le va a hacer una crítica a este sistema de Hegel que piensa que a partir de contradicciones nosotros nos vamos superando y que tal pareciera que esta en la época moderna, ¿cierto? De la revolución industrial, ¿cierto? El capitalismo y la tecnología nos han llevado a nosotros, ¿cierto? A evolucionar. ¿Ya? Ciencia capitalista,
Ahí la, capitalismo y la tecnología nos van a ayudar a evolucionar, chiquillos, y nos van a llevar a lo que es el desarrollo absoluto del espíritu humano. ¿Ya? Quedémonos con esto, chiquillos, porque Marx va a hacerle una crítica a esto. ¿Ya? Va a encontrar que el profe tiene, acuérdense que era su profe, va a encontrar que el profe tiene razón en algunas cosas, ¿ya? Pero en otras no tanto. ¿Ya? Entonces nos vamos a quedar con esto, vamos a hacer ahora aquí en 2 minutitos el cierre de la clase de qué se trata hoy. Ya vimos la introducción a lo que es la política, ¿cierto? Vamos a ver problemas contemporáneos de la ética y la política actual. Por ejemplo, el primer problema tiene que ver, chiquillos, lo vamos a seguir conversando porque el problema transversal, todo el PPT, es el problema de la democracia, ya que la democracia pareciera que ya no responde a un gobierno del pueblo, sino a un gobierno de pocas personas. ¿Ya? En segundo lugar, vimos que la democracia y toda la política, tío, nace a partir de la unión entre las personas, como dice Hannah Arendt, ¿ya? Y si lo ligamos con John Locke, vamos a decir que los humanos prefieren juntarse entre ellos, ¿ya? Porque han encontrado que es mucho mejor renunciar al estado de naturaleza de la ley de los salvajes por un estado civil, tío, en donde operan las leyes creadas por los humanos, ¿ya? Y leyes que tienen como fin que podamos convivir armónicamente entre todos, ¿ya? Ahora bien, miren, para cerrar la clase, porque eso fue lo que vimos, ¿ya? Si uno pone atención, chiquillos, a lo que está diciendo John Locke, ¿ya? Que es el hecho de que nosotros decidimos por voluntad propia renunciar a la violencia para pasar a un estado que va a velar por el bienestar de todos, ¿ya? John Locke, chiquillos, por si acaso, va a estar a favor de las revoluciones. ¿Por qué? Porque John Locke va a decir, oye, pues mira, si nosotros decidimos renunciar a nuestra voluntad para poner a alguien en el poder que se supone que va a velar por el bien de todos, si esas personas que están en el poder no van a cumplir su tarea de velar por el bien de todos, entonces nos tenemos que devolver al paso anterior, que el paso anterior corresponde a qué cosa, chiquillos, a la ley de la naturaleza. ¿Ya? Entonces, por eso, chiquillos, miren, la imagen de aquí de la derecha, John Locke estaría de acuerdo con una revolución social porque nos estaría diciendo, oye, miren, los chilenos se juntaron para elegir a unas personas que los gobiernen, y esas personas tienen que velar por el bien de todos, pero resulta que esas personas han velado solamente por el bienestar de ellos, y de hecho el 1% de esas personas que gobiernan a los chilenos están concentrando la mitad de la riqueza, y tienen al 99% de la población de chilenos sumidos, ¿cierto?, en condiciones que no son las necesarias, ¿cierto?, por las cuales ellos han renunciado entonces a su, digamos, ley natural. Entonces, va a decir, chiquillo John Locke, cualquier país está en su pleno derecho de hacer una revolución social cuando los gobernantes no cumplan con su parte de este pacto social. Porque si los gobernantes no cumplen el pacto, entonces nos devolvemos al paso anterior, y el paso anterior, chiquillo, es un estado de violencia, ¿ya? Donde no opera el derecho, donde no hay leyes. Las leyes nacen cuando los humanos se ponen de acuerdo de que van a crear un sistema que los favorezca a todos. Si el sistema no los favorece a todos, entonces es legal la revolución, ¿cierto? Porque no podemos permitir que unos pocos, ¿cierto?, ganen siempre y muchos lo pierdan siempre. ¿Ya? Por aquí también va a ir la teoría de Marx, chiquillos, que tiene que ver todo un contexto. ¿Ya? Cuídense, ¿ya? Tengan cuidado con lo que va a suceder.